Martín, y vamos a tener un tiempo bastante prudente para preguntas, así que los invito a todos, por favor, a hacer preguntas. Aquí han llegado varias ya. Y ciertamente tuvimos acá 3 presentaciones, partiendo, ¿verdad?, con un enfoque muy en la logística, temas de conflictos, ¿verdad?, en buques producidos en China, Estados Unidos tratando de nuevamente de traer toda esta industria de astilleros, por así decirlo, ¿verdad?, a construcción, que no es algo que se levanta de un día a otro. Por suerte, por lo que nos comentó, ¿verdad?, Guilherme, se ve un retroceso en alguna de las políticas del gobierno de Trump que podría tener un efecto en encarecer mucho, ¿verdad?, toda la logística, si bien igual la va a encarecer, ¿verdad? Después pasamos a la presentación que tuvimos, ¿verdad?, de Jonathan, un poco más con un enfoque, ¿verdad?, a todas estas restricciones ambientales que está siempre liderando y imponiendo un poco la Unión Europea, con algunos desafíos, creo yo, en las metas a ser cumplidas o no, que muchas veces vemos que se van postergando. Y terminando con Martín, ¿verdad?, una muy interesante presentación, un update de Vaca Muerta, que todos venimos escuchando hace mucho tiempo Vaca Muerta, y da mucho gusto ver que como hace 8 o 10 años atrás, me atrevería a decir, Vaca Muerta se veía un proyecto, etcétera, y hoy día Vaca Muerta ya es una realidad, ¿verdad?, con un crecimiento importante, y ciertamente siempre se dijo que Vaca Muerta iba a ser un poco este reshape, por así decirlo, ¿verdad?, de la petroquímica en la región, y como tú bien dijiste, con 250 TCF, si no me equivoco, el número que mencionaste, ¿verdad?, ciertamente hay gas de sobra, como se podría decir, ¿no? Por lo menos para los que estamos todos aquí presentes. Si bien, bueno, voy a partir con algunas preguntas que si bien son para algunos directos, para algunos de ustedes, pero por favor siéntanse con plena libertad de cualquiera de ustedes tomarla. Yo creo que los que escuchamos acá hoy día, y ya un poco también con la presentación de Eddie, vemos que han habido muchos cambios, mucha dinámica, ¿verdad? Sobre todo después de la asunción de Trump, y vemos que estamos retrocediendo de esta globalización un poco a esta regionalización. Y quizás esta pregunta un poco más en el orden de los presentadores, un poco a Guilherme. ¿Cómo ves tú un poco este efecto inflacionario que podríamos ver? Ciertamente la logística es un costo importante, no solamente para el transporte de los commodities, que como bien sabemos, todos estos commodities que muchos acá producimos, vendemos, distribuimos, son la sal de muchos procesos de cosas que tenemos en esta sala. ¿Cómo lo ves tú, Guilherme, en ese sentido, el riesgo? Y si políticamente un gobierno, como sin entrar en el plano muy político, que no es fácil, ves el efecto que podría traer todo esto, acarrearía la inflación, que ciertamente nadie quiere ver inflación, cuando ya en Estados Unidos precisamente hay presiones inflacionarias importantes. Bueno, lo creo que tenemos dos dinámicas muy diferentes. Una es de la parte únicamente logística, y eso sí trae inflación muy larga con todo lo que está pasando. Y el otro es el tema de China y Estados Unidos, únicamente, exclusivamente eso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el más grande importador de material en general, y ahí podemos hablar de la parte química, pero en general, de la parte química también, el principal importador de materiales producidos en Estados Unidos es China. Uno de los principales importadores de materiales chinos químicos también es Estados Unidos. Entonces, básicamente la guerra y los conflictos que están pasando con Estados Unidos y China está restringiendo el principal flujo comercial global entre los dos. Hay un volumen excedente desde China que no se puede exportar tanto más a Estados Unidos ahora, que hay que encontrar un otro destino. Hay este mismo volumen desde Estados Unidos que no se puede exportar tanto a China, que hay que encontrar un nuevo destino. Este destino puede ser en grande parte Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos del costo inflacionario, tenemos ahí que tener la idea de que
durante 2025 vamos a tener más volumen excedente desde China, desde Estados Unidos, buscando un nuevo destino, un destino latinoamericano. Entonces, durante este año vamos a mirar más volumen disponible, más ofertas para nuestra región. Cuando tenemos la dinámica básica de oferta, de demanda, cuando tenemos más oferta disponible, básicamente los precios son más presionados a la baja. Entonces, esta es la dinámica aún. Entonces, vamos a tener más volumen, más presión en los precios, obviamente con precios un poco más presionados. La dinámica de la parte logística es otra, que es la dinámica de que obviamente con más costos vamos a tener más inflación y un reflejo obviamente global. Eso no es Latinoamérica, no es Brasil, no es Panamá, no es Colombia, no es Estados Unidos, es global. Entonces un reflejo global, porque un buque que se viene, un buque de contenedor, 95% de los buques son chinos. Entonces, que se viene desde China a Estados Unidos, hay que pagar tasas, que no son chicas, que no son pequeñas. Entonces, que va así a reflejar en los costos finales de los consumidores. No solamente a Estados Unidos, porque eso se va a pagarlo todo. Este buque se va a Latinoamérica con costos más grandes. Se va a reflejar en los costos de Latinoamérica. Se va a volver a China con costos más altos. Entonces, globalmente, eso sí genera inflación al producto final, no solamente porque las empresas logísticas, esas no se van a poner todos los costos a ellas, entonces se van a pasar al producto final, obviamente. Entonces a todos se va a pagar un porcentaje, y a nosotros que compramos como una botella de agua que se produce en China, se va a quedarse más cara, porque obviamente es un escenario ahí global. Entonces sí, por las dos dinámicas vamos a tener sí una inflación global, si eso se pasa de la manera que está pasando, y el otro momento también vamos a tener un volumen ahí, más ofertas con precios también más presionados del producto intermediario. Muchas gracias, Guillermo, por tu respuesta. Jonathan, un poco desde el punto de vista, ¿verdad?, de los desafíos ambientales, y un tema que también se ha hablado en esta conferencia en varias oportunidades, ciertamente hay metas que son bastante agresivas, ¿verdad? Y dentro de la industria logística, si bien algo se tocó en alguna de las presentaciones hoy día, pero ¿cómo ves tú el tema que expusiste, ¿verdad?, en el caso de Brasil, que migró hacia un combustible, ¿verdad?, etanol? Hoy día gran parte de la flota de vehículos particulares, ¿verdad?, todo lo que es camiones opera mucho con biocombustibles, todo impulsado en la época de Lula. ¿Cómo ves tú en el caso de la industria marítima, que hoy día se habla, ¿verdad?, de distintas opciones de nuevos barcos que se están construyendo, tipo flex fuel, ¿verdad?, que van a operar amonia, LNG, metanol? ¿Cómo ves tú esto en el sentido de que ciertamente va a tener un efecto en las tarifas también, ¿verdad?, porque son combustibles que todavía son bastante más caros, son emblemáticos, todavía no está la tecnología 100% desarrollada, cada uno con sus propios desafíos, amonia en cuanto al manejo, etcétera, capacidad que toma, dependiendo, ¿verdad?, el poder calorífico de estos distintos combustibles, que toman distintas capacidades dentro de los buques, o sea, generando una ineficiencia, ¿verdad?, etcétera. No sé si nos puedes dar un poco... Además, claro, yo hablando con este hombre de Ociel, que obviamente es un experto, y lleva 40 años en la industria, primero trabajó en Dow, claro, como los periodistas siempre queremos, bueno, y todo el mundo, queremos la seguridad de lo que va a ser, ¿no? Claro, él me decía, es que no lo sabemos, hay muchos combustibles y demás. Y por ejemplo, incluso en el caso de Brasil, o sea, el bioetanol hecho de caña de azúcar, la relación energía-fuerza y tal, es 1:8, mientras que el del maíz es 1:2, o sea, pero la caña de azúcar requiere mucha más agua. Y claro, ahí lanzamos con el tema climático. El año pasado y el 23 Brasil tuvo 2 sequías enormes en el norte. Entonces, claro, yo le decía, pero a ver, Marcelo, en 20 años, como un buque, claro, un buque es una cosa muy, muy grande, obviamente, lo sabemos bien, y requiere muchísima energía. Y nada, él estaba convencido de que va a ser una combinación de combustibles
y demás. Por eso, no sé si en la audiencia hay alguien que trabaje con este tema, me encantaría oír la industria lo que piensa de esto. Porque es que no hay una respuesta y eso nos incomoda mucho a todos siempre. Perfecto, gracias. Sí, no, claramente muchas, por lo que yo también puedo aportar acá, nosotros también teniendo una empresa naviera, creo que somos los líderes a nivel global tenemos 18 barcos en el agua, Flex Fuel operando a metanol, y sabemos muy bien el desafío, y yo creo que un poco las navieras están apostando, no están colocando todas las fichas a un solo lado de la mesa. Creo yo que las navieras hoy día están apuntando a varias opciones. Tenemos navieras como Maersk, ¿verdad?, de portacontenedores, que va mucho enfocado hacia un metanol verde, que se habla mucho hacia el futuro, pero yo creo que ninguna de ellas todavía, como bien tú lo dijiste, se atreve a colocar todas esas fichas, solo barcos que van a operar, O sea, la misma Unión Europea en la regulación esta del sector marítimo habla mucho de la combinación de biocombustibles. O sea, la Unión Europea, no, por supuesto, no va a decir este va a ser el del futuro. Entonces sí, hay una gran incógnita y es muy interesante eso. Esperemos que no quede todo igual, eso sí. No, claramente que no. Martín, a ver, Vaca Muerta. Vaca Muerta, como dijimos, ¿verdad?, está haciendo un reshape en la región. Muy interesante tu presentación, porque se ve que ya Vaca Muerta, insisto, es una tremenda realidad. Ya Argentina muy focalizada, ¿verdad?, efectivamente a generar recursos importantes para el país, viendo todo esto que es de exportación ya de gas, ¿verdad? Sin entrar mucho en el plano político, pero ¿ves tú una nueva visión de un Vaca Muerta con un Milei hoy día más liberalista, ¿verdad? Se ve que la Argentina ya se está abriendo completamente más a la globalización, por así decirlo. ¿Cómo ves tú en ese sentido Vaca Muerta? ¿Cómo crees tú que va a ser o no distinto un poco? ¿Va a dar más tranquilidad? Vimos ahí que tú comentaste que hoy día está un Shell, está un Eni, o sea, hay players de la petroquímica importante a nivel global colocando fichas, como digo yo, ¿verdad?, en la Argentina. A ver, dos cosas, ¿no? Vaca Muerta, si uno ve la curva de desarrollo, se hizo a pesar de una situación macroeconómica y política muy complicada. Y desde el inicio, bueno, Argentina tiene una industria que tiene más de 100 años de existencia desde el punto de vista petrolero y cuenta, como bien decís, con Shell, con Chevron, Total, las principales compañías de petróleo y de servicios, lo cual eso generó la posibilidad rápidamente de descontar una curva de aprendizaje bastante rápida, de manera muy eficiente para poner en producción Vaca Muerta. Y teniendo estos dos condicionantes en su desarrollo, que era lo macroeconómico y lo político, hoy con el nuevo gobierno podemos decir que desde el punto de vista macroeconómico va por un camino que sin duda va a beneficiar y mucho al desarrollo. Quedan todavía bastantes cosas por solucionar, lo que se denomina en Argentina el cepo, que es la imposibilidad de las compañías de girar utilidades y demás. Si bien se levantó parcialmente, para las empresas todavía tiene restricción, pero todos saben que es un tema de tiempo, ¿no? Digamos que las finanzas de la Argentina hace 2 años atrás estaban muy complicadas y esto lleva tiempo, con lo cual a medida que mejore la parte macroeconómica, sin duda se va a potenciar y mucho las posibilidades de inversión que ya son importantes en Vaca Muerta. Pero aparte del punto de vista político, como yo nombré al inicio, la ley de bases, que fue una ley que sacó el gobierno al poco tiempo que asumió, que generó una desregulación en un montón de actividades, especialmente en lo que es la parte de hidrocarburos, liberó la exportación, le aseguró a las compañías poder disponer de las divisas que generen con exportación y demás, con lo cual eso hace que las perspectivas hacia el futuro sean muy buenas. Sin duda, como digamos, cualquiera que sigue la Argentina, estas cosas han pasado en distintas etapas de la Argentina y después hay un riesgo político. Entiendo que muchas empresas están viendo qué va a pasar en octubre, que son las elecciones de medio término del gobierno, y también
de ahí que el gobierno tenga un resultado positivo, va a potenciar aún más lo que viene haciendo desde el punto de vista de desregulación y mejora de la economía. ¿Puedo ponerme el traje de reportero? Por favor. Dos cocinas. Claro, o sea, YPF era uno de los candidatos a ser privatizada. De eso ya parece que no se habla. O sea, el Estado, eso por un lado. Y Argentina LNG, el proyecto este. Petronas era el socio, sale Petronas un día, a la mañana siguiente Shell. Ahí, ¿sabes si nos puedes dar alguna información ahí? Bien, primero, lo de YPF, si la quieren privatizar, necesitan 2/3 en el Congreso. Hoy el gobierno no es que no tiene ni 1/3. Entiendo que si la idea sigue, va a ser en el futuro, si logra empezar a generar mayor presencia en el Congreso y algún tipo de lo que tiene YPF dentro de lo que son las finanzas de Argentina no le cuesta al Estado, porque desde que se privatizó no tuvo nunca que capitalizarla, al mismo tiempo tampoco recibe nada, pero digo, no es un problema, es un tema más conceptual de que se considera que no debería haber una compañía petrolera estatal, que un tema de un problema económico hoy por hoy. Y respecto de Petronas, en general debería ser YPF el que tendría que contestar, pero yo entiendo, no, está bien, no, siendo socia del instituto no nos gusta hablar por nuestros socios, pero entiendo que nunca hubo un acuerdo de sociedad con Petronas. Había firmado un MOU, se hizo todo un estudio y demás, y tenían un plazo para seguir o no seguir, y Petronas comunicó que no seguía. YPF está muy focalizado de que ese es un proyecto que sí o sí hay que hacer. De hecho, el proyecto de Petronas era otro tipo de proyecto, era un proyecto con una planta en tierra que tenía una inversión en 15 años de casi 50.000 millones de dólares. Ahora se ha pasado a un proyecto modular, que es lo que permite los barcos, y ahí logran un muy buen acuerdo con Shell. Yo creo que Shell es un socio estratégico en esto, y Eni también, ¿no?, que se suma hace poco. Con lo cual, considero, no es que Petronas haya roto nada, sino que no ejerció la posibilidad de seguir. No. Martín, aquí tenemos varias preguntas y claramente Vaca Muerta siempre es un tema de mucho interés, así que tomando un poco de la cantidad de preguntas acá, sin querer que se monopolice con Vaca Muerta, pero sin lugar a duda tiene una influencia importante, como dijimos, en toda la petroquímica a nivel regional. Acá hay una pregunta que dicen, ¿cuál es la calidad del gas de Vaca Muerta? ¿Tiene líquidos que permitan la producción de petroquímicos o solo es metano y su uso se limita a combustible? Vaca Muerta tiene distintas ventanas, ¿no? No soy técnico ni soy geólogo, así que permítanme si digo algo que no sea correcto y si hay un técnico o un geólogo. Vaca Muerta tiene, de acuerdo a sus características geológicas y a la profundidad en que se encuentran en sus distintos, en la superficie, no todo está a la misma profundidad, hay ventanas de gas seco, gas con líquidos y petróleo, ¿no? Así que de ese aspecto entiendo que genera la posibilidad de una industria petroquímica. De hecho, cuando todo lo que se habla de los proyectos de GNL, las plantas de tratamiento para hacer todo el tratamiento y sacar líquidos y demás, van a estar en Vaca Muerta, o sea, en la cuenca neuquina, y se va a inyectar el gas absolutamente limpio directamente para los barcos. De hecho, Mega, que entiendo que también es parte de APLA, está con planes de ampliación de su poliducto desde Vaca Muerta en Neuquén a Bahía Blanca, que es el centro petroquímico de Argentina, ¿no? Aquí volviendo un poco a una pregunta ya logística, que la voy a reformular un poco. La menor actividad entre China y Estados Unidos podría liberar buques y contenedores, generando oportunidades logísticas para otras rutas como América Latina, ¿verdad?, con precios más bajos, que creo que fue algo que comentaste, ¿verdad, Guilherme, en tu presentación? Pero un poco quizás la reformulo también en el sentido de todos estos commodities que se dijo que podrían llegar a la región, ¿verdad?, a precios más baratos. Pero ¿está la región en condiciones de tomar tal cantidad de commodities? ¿Hay una capacidad, ¿verdad, ociosa tan grande en la petroquímica latinoamericana, ¿verdad?, como para tomar todo eso?
Eso claro depende, pero en general la industria química latinoamericana está produciendo entre 80 y 70%. Entonces hay un 20% ahí de capacidad que sí se puede operar con importaciones y obviamente Latinoamérica es una región importadora. Entonces si todos los productores químicos producieran a 100%, aún Latinoamérica tenía que importar. Entonces, claro, es una región que necesita de las importaciones, pero cuanto más volumen se tiene de importaciones a precios más competitivos, eso también presiona a los productores locales que tienen en su mayoría costos más grandes que internacionales. Entonces, por el tipo de producción, sea por gas en Argentina, sea por nafta en Brasil, que son costosos, los costos laborales latinoamericanos son sí costosos, no hay competitividad comparado a China, a Estados Unidos, no es una comparación justa, pero sí vamos a mirar, es posible que miremos productos más competitivos en general. Y volviendo al tema de logísticamente podemos mirar buques siendo ahí más disponibles a Latinoamérica, sí, pero eso sí genera costo. Cuando piensas en esta información, piensas, vamos a tener más buques disponibles a Latinoamérica, pero si este buque no está saliendo desde China a Estados Unidos con un costo ahí atrelado a eso y viniendo a Latinoamérica, entonces este costo de China directamente a Latinoamérica se pasa un poco más caro, porque no está pasando desde Estados Unidos. Este business no está, hay que pasarlo a alguien, este costo. Entonces, sí, es posible, pero yo creo que en este caso vamos a tener costos un poco más caros. Y de parte del business tenemos ahí 90 días en que los costos marítimos logísticos posiblemente van a quedarse un poco más caros porque la actividad se va a quedarse más intensa porque a todos se quieren moverse material sin las tarifas. Entonces, obviamente, con más actividad, más demanda, los costos posiblemente se van a incrementar. Guillermo, sí, no, perdón, y solamente haciendo aquí un agregado a la pregunta y un concepto que se viene hablando mucho, ¿verdad?, acá en este congreso también, el nearshoring. ¿Cómo crees tú, si estás en condiciones de comentar un poco cuál es tu visión de con todos estos nuevos acontecimientos arancelarios, etcétera, y de trade lanes nuevos, cómo crees tú que se puede ver afectado? En breves palabras, un término, ¿verdad? El nearshoring no es fácil, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué efecto podría tener en todo este nearshoring? Entonces, yo creo que también, y ahí específicamente con el gobierno, la administración Trump, miramos un poco menos de presión de las legislaciones en busca de sustentabilidad y todo eso. Entonces, es posible que toda la logística global que estaba mirando mucho, no solamente logística como industria, estaba mirando mucho por el tema de la sustentabilidad, de metas muy agresivas desde Europa, empezando después con presión a Asia, después presión a Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces no la tenemos tanto ahora de manera presionada por legislaciones Estados Unidos. Entonces, eso sí afecta el uso del combustible marítimo también, eso sí afecta inversiones, porque no son baratas de la manera del business. Antes estábamos pensando del business de una manera de vamos a hacer inversiones por la sustentabilidad. Ahora con estos nuevos temas, volvió a pensar en el business por el business financiero. Entonces, creo que puedes sí tener un poco de retraso, además de las tarifas, además de todo, pero mucho por el tema de la administración Trump y todo el efecto que está haciendo global. Perfecto. Jonathan, tú, por favor, tenías una pregunta. Buena la logística, pero precios, aranceles, que solo hablamos de los aranceles de Estados Unidos, pero obviamente los productores químicos de Brasil, los 3 o 4 grandes productores, ya el año pasado pusieron presión al gobierno, subió aranceles y claro, es que ahora, como venga más producto chino aún para Latinoamérica, pues plantas químicas van a tener que cerrar. Entonces es fascinante y en octubre entonces cumple el año, esos aranceles más altos en Brasil y en octubre el gobierno tiene que decidir
si los mantiene o los sube o los baja. Todo eso afecta al precio, obviamente. Claro, los que importan químicos en Brasil, los manufactureros le están pidiendo que lo bajen porque está afectando a la inflación. Y bueno, hay todo ese lobbying ahí, que México obviamente queda un poco fuera de esto porque está dentro del Tratado de Norteamérica, pero en fin, es fascinante. Vamos, las empresas están pidiendo proteccionismo a gritos para salvar sus operaciones. O sea que es interesantes tiempos los que... Así es, así es. Y bueno, como a propósito de tiempo, nos queda un par de minutitos y para variar vamos a cerrar, si puedo, Martín, con una pregunta para Vaca Muerta. Básicamente, ¿por qué crees tú que en los 90, ¿verdad?, no fracasaron todos estos temas de exportación de gas de la Argentina y por qué lo ves que hoy día puede ser distinto? Bueno, primero creo que lo dan las cifras, la cantidad de recursos asegura que no haya el condicionamiento que hubo desde el punto de vista político por una visión muy parcial del tema de que primero había que tener gas para el mercado interno y eso llevó a no cumplir con los contratos, ¿no? Y ahí también hay que decir que Argentina tuvo un consumo desmedido de energía en general y de gas en particular por políticas internas de prácticamente regalar el recurso. Lógicamente, con ese nivel de consumo interno, era lógico que no iba a alcanzar tan bien para la exportación y la decisión más fácil en ese momento, fácil entre comillas, ¿no?, fue no cumplir los contratos. Yo creo que hoy tenemos un recurso que ese problema no lo tiene. Ahora, quiero creer que hemos aprendido la lección. La confianza lleva mucho tiempo generarla y se pierde en un minuto y no se lo voy a explicar a Metanex. a Metanex, ¿no? Y a un chileno. Pero bueno, hay que empezar de nuevo y hacerlo seriamente. Hay que ver cómo evoluciona sin duda el tema político en Argentina. Pero vuelvo a lo mismo, Vaca Muerta es un recurso tan abundante que sería absolutamente de locos que no se hicieran las cosas bien y se desaprovechara. Muchas gracias. Bueno, manteniendo acá el estricto horario, estamos en 00 ahí. Quiero agradecerles nuevamente a los tres sus presentaciones. Ahora entiendo que vamos a pasar a un coffee break. Me imagino que si alguien tiene otras preguntas, están todos disponibles, ¿verdad? Así que les pido un aplauso de cierre acá para nuestros tres